Buenas, somos el grupo 4. Vamos a presentarles nuestro trabajo práctico sobre el aprendizaje de máquina. Tabla de contenidos. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Inicialmente una introducción, vamos a conocer nuestro sistema. Después vamos a profundizar sobre cada uno de los modelos que utilizamos. Y luego va a haber unas conclusiones para cada uno y conclusiones generales. Empezamos por la introducción. Nuestro objetivo es básicamente aplicar las técnicas de regresión y clasificación sobre, distintos conjuntos de datos. O sea, dos datasets diferentes, vamos a usar un modelo para cada uno. Esto, para poner en práctica todo el proceso de Machine Learning. El primero, modelo de clasificación. Para este caso usamos un dataset de diabetes, con el objetivo, de predecir si una persona presenta o no diabetes. A partir de, ciertas variables como la edad, la presión arterial, índice de masa corporal y nivel de glucosa. Para el modelo de regresión, lo que usamos fue un dataset de rendimiento académico. Y lo que queríamos hacer en este caso fue predecir una nota final de un estudiante en función a factores académicos, sociales y personales, como por ejemplo tiempo de estudio, apoyo familiar o asistencias. Bien, ahora vamos a ver los procesos de desarrollo, empezando por el de regresión. Bien, como mencioné antes, el objetivo es predecir la nota final del estudiante en la asignatura de portugués. Esta va a estar representada por el nombre G3, que lo podemos ver ahí abajo de todo, que es la nota final. Y acá podemos ver todas las demás variables que vamos a usar en nuestro modelo. Algunas de las que resaltan, que tienen un poquito más de relevancia, son G1, G2, que son las primeras dos notas en el primer y segundo trimestre. Y, por ejemplo, una que también influye bastante es el soporte familiar, que está ahí como FAMSUP. Para el caso de los datos faltantes y o valores atípicos, lo que hicimos fue detectar ciertos valores atípicos como demasiadas ausencias o edades fuera del rango típico de estudiante, normalmente de 15 a 18 años es el normal. Entonces cuando encontrábamos algo que estaba fuera de estos rangos, omitíamos esa fila. Y para datos faltantes algo parecido, que era cuando había un dato faltante, directamente hacíamos una eliminación completa de filas. Bien, acá vemos el resultado final de la regresión. Vemos nuestro modelo que está bien ajustado. La mayoría de las predicciones siguen la tendencia esperada, acompañan nuestra línea ideal y los errores son relativamente pequeños. Arriba vemos algunos valores como el MAE, que es de 1,65, lo cual indica que la nota final va a variar dentro de ese rango. Y otro valor como el R cuadrado, que es de 0,72. Que lo que indica básicamente el ser alto es que nuestro modelo captura la mayor parte de la relación entre las variables de entrada y las notas finales. Bueno, vamos ahora con la segunda parte de nuestro trabajo. Para esta segunda parte de clasificación, tenemos como objetivo buscar un modelo que pueda predecir si un paciente tiene diabetes. Utilizamos el dataset de diabetes y las variables que tenemos son las que listamos acá. Las que caben destacar son las de glucosa y las de BMI, que es un índice de la masa corporal. Y fueron, una de las fueron las dos muy relevantes para el TP, y esto coincide un poco con la realidad de que existen estudios en donde estos dos valores se suelen utilizar para diagnosticar si una persona tiene diabetes o no. Cuando comenzamos el proceso de explorar los datos, identificamos algunos valores y otros valores atípicos, valores faltantes y demás, sobre todo como se observa ahí, en insulina, que presentaban distribuciones muy sesgadas y muchos ceros. Esto lo que nos indica es que debemos llevar un proceso de limpieza y de normalización del dataset para mejorar la calidad del modelo. Luego, como resultado, analizamos la matriz de confusión. Para evaluar el modelo utilizamos esta matriz de confusión y observamos que la cantidad de verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. Con esto logramos calcular el accuracy, que nos dio 0,78, lo que significa que el 78% de las predicciones fueron correctas y que el desempeño del modelo, por lo tanto, es bueno y útil para identificar estos patrones de riesgo de diabetes. Como conclusiones de los modelos que vimos, el modelo de regresión lineal, por ejemplo, permitió predecir la nota final, que denominamos como G3, y también se observó una correlación positiva entre el tiempo de estudio y el rendimiento académico, y una correlación negativa entre las ausencias o materias reprobadas y la nota final. Algunas de las limitaciones fueron la linealidad no capta relaciones más complejas, podría mejorarse con modelos polinómicos o de regresión múltiple regularizada. Luego, para las conclusiones del modelo de clasificación, llegamos a que este modelo de Random Forest logró una alta precisión y un buen equilibrio entre el recall y el F1 score. Y ahí detallamos nuevamente cuáles fueron las variables más influyentes para llevar a cabo esta predicción.
Como limitaciones tenemos que el modelo funciona bien, pero que con un ajuste de hiperparámetros se podría maximizar la generalización y aumentar este índice. Como conclusiones finales, ambos casos mostraron la importancia del procesamiento y la exploración de datos antes del modelado. Tuvimos que corregir dichos datasets, tanto de regresión como de clasificación, para ajustar la calidad del modelo. Se aplicaron correctamente los dos tipos de aprendizaje supervisado, el de regresión lineal para la variable continua y el random forest para la clasificación binaria. El trabajo permitió entender el ciclo completo del machine learning, desde la limpieza de datos hasta la evaluación con métricas adecuadas. Y por último, se logró interpretar las relaciones entre las variables y sus efectos sobre el resultado. Vamos ahora, que finalizamos con la parte teórica, a realizar la demo. Bueno, en esta parte del proyecto nos vamos a enfocar en el análisis exploratorio del dataset, el tratamiento de datos faltantes y atípicos, y en la construcción del modelo de regresión lineal para predecir la nota final del estudiante. Cabe mencionar que la variable objetivo que buscamos predecir es G3, la cual es la calificación final del alumno. Comenzamos cargando el dataset, el cual es studentmat.csv, que contiene información académica, tanto social y demográfica, de los estudiantes de una secundaria. Incluye tanto variables numéricas como edad, tiempo de estudio, etc., y variables categóricas como, por ejemplo, el género. Este dataset contiene una combinación, como mencioné, tanto variables numéricas, categóricas como también binarias, y la variable objetivo es G3, la cual es continua y toma valores entre 0 y 20. Por lo que este problema corresponde a un caso de regresión lineal supervisada. Si bien en un primer momento no se observan valores nulos explícitos en el dataset, pueden llegar a existir valores extremos o inusuales, como estudiante una cantidad de ausencia muy alta o notas extremas bajas o altas. Pasando al tema de los histogramas, podemos ver la distribución de todas las variables numéricas. Cabe mencionar algunos ejemplos, como por ejemplo age y study time, las cuales se concentran los valores más bajos, lo que indica que la mayoría de los estudiantes son jóvenes y estudian poco tiempo a la semana. También mencionar las notas G1, G2 y G3, las cuales muestran una distribución casi normal, aunque puede ser un leve sesgo a la derecha. Pasando a la visualización en lo que sería boxplot, en estos diagramas de caja lo que buscamos es identificar visualmente los outliners, en donde se observan valores atípicos, principalmente en la variable absence como failure, donde algunos estudiantes presentan ausencias o repeticiones muy superiores al promedio. Pasando al gráfico de dispersión, nos permite ver relación entre variables académicas y sociales, donde podemos ver que tanto G1 como G2 están fuertemente alineadas con G3. Siguiendo la matriz de correlación, esto refuerza lo que se mencionó anteriormente, donde G1 y G2 son los predictores más fuertes de G3, con correlaciones bastante altas. Pasando un poco más a la detección y tratamiento de datos faltantes y atípicos, en esta etapa buscamos definir reglas lógicas para identificar estos valores no válidos, como por ejemplo la edad debe ser un número entre 15 y 22, o notas debe ser un valor entre 0 y 20. Si uno de estos valores está fuera de este rango, lo consideramos como un dato faltante y lo reemplazamos por none. Posteriormente a esto, lo que hacemos es eliminar la fila que tenga un valor faltante none. En nuestro caso, no hubo que eliminar registros porque todos los valores estaban dentro de estos rangos permitidos que fuimos definiendo. Por último, pasamos a la sección del modelo. Nosotros, en este caso, como el objetivo es predecir la nota final del estudiante, que es G3, lo que se busca es estimar este valor a partir de un conjunto de variables predictoras que escriben tanto las características académicas, personales y familiares de los alumnos. Se trata de un problema de regresión supervisada, dado que la variable objetivo, como mencioné, es G3, la cual es un valor numérico que va de 0 a 20. En este caso, el objetivo es predecir la nota final del estudiante, G3, la cual representa la variable objetivo del modelo. Se busca estimar este valor a partir de un conjunto de variables predictoras. Por lo tanto, debido a todo esto, se trata de un problema de regresión supervisada, ya que la variable objetivo, G3, es continua y numérica, que es un valor que va de 0 a 20. Implementamos un modelo de regresión lineal, donde definimos X como las variables predictoras y Y como la variable objetivo, que es G3. Tras evaluar el modelo, nos encontramos que el mismo tiene un R al cuadrado de 0,72, cercano a 0,80, lo cual es un resultado bastante bueno considerando la diversidad de variables. Significa que aproximadamente el 80% de la variabilidad de la nota final puede explicarse a partir de las predictores. Mencionar también que el error promedio MAE se mantiene bajo, lo que sugiere que las predicciones del modelo difieren en promedio pocos puntos de la calificación reales. Regularizamos aplicando Rich Regression, donde lo que buscamos es probar mejorar el modelo mediante regresión Rich, que penaliza coeficiente muy grande y reduce el riesgo de sobreajuste. Finalmente, el modelo regularizado
obtuvo un desempeño similar o superior al modelo base, reduciendo la varianza y mejorando la capacidad de generalización frente a nuevos datos. Yendo ahora un poco con lo que es la demostración de lo que sería el caso de clasificación, comenzamos nosotros en este Google Colab, vamos a importar el dataset desde Google Drive. Vemos que se nos carga una previsualización del mismo con las variables como columnas y los datos en las filas. Cada registro es una fila. En lo que sería la descripción del dataset, vemos que contiene información médica de mujeres mayores de 21 años pertenecientes a una comunidad y tenemos como objetivo decidir si una persona padece diabetes o no. En lo que se refiere al análisis de las variables, vemos que todas las variables predictoras son numéricas, pero la variable que nosotros queremos predecir es categórica binaria, es decir, tiene diabetes o no tiene diabetes. Acá tenemos un listado explicando cada una de las variables. En la información general del dataset vemos que también tenemos X filas y Y columnas. Las variables son principalmente numéricas, excepto la variable objetivo como mencioné antes. Bien, yendo un poco con lo que es la visualización de datos, lo que se busca en esta etapa es realizar distintos gráficos para visualizar un poco cómo son estos datos que nosotros recibimos en el dataset. Bien, comenzamos con gráficos de histograma para visualizar la distribución de las diferentes variables. Luego tenemos el análisis de estos gráficos de histograma. Ya vemos que la mayoría de las variables tienen distribuciones sesgadas hacia la derecha y también se observan valores iguales a ceros en las variables como glucosa, la presión arterial y la insulina. Bien, luego siguiendo con el gráfico de Boxplot para detectar outliers, vemos que ya con la variable de embarazos podemos detectarlos, con la variable de glucosa también, y lo mismo para la presión y para el skin sickness y la insulina. Bien. Lo que sería el análisis de estos gráficos, podemos identificar varios valores atípicos, principalmente en la insulina, skin sickness y BMI. Estos outliers se pueden deber a diferencias reales entre individuos o a posibles errores en la medición. Luego podemos visualizar los gráficos de dispersión y los gráficos de correlación. Acá vemos que no hay valores cercanos a 1, por lo tanto la correlación entre las distintas variables vemos que no es alta. Bien, en la relación entre las distintas variables, este análisis visual nos permitió detectar algunos patrones, como la relación positiva entre la glucosa y la salida, efectivamente, de si la persona tiene diabetes o no, una tendencia creciente entre el BMI y la salida, una correlación moderada entre la edad y la glucosa, y además el mapa de correlación confirmó que las variables más influyentes sobre la salida son la glucosa, el BMI y la edad. Bien, avanzando un poco en lo que serían los datos faltantes y valores atípicos, vemos que nuestro dataset tiene varios registros con valores faltantes y outliers, por lo tanto, acá tenemos mencionado un poco las variables con las que nos pasó esto. Lo que hicimos en definitiva, usamos una estrategia de eliminación de filas en la que tuvimos que marcar primero las faltantes y luego cada registro que tenía alguna variable que le faltaba, la eliminamos del dataset. Acá lo que hicimos fue implementar esta estrategia que les mencioné antes y al hacer un recorrido inicial por el dataset vemos que por cada variable encontramos cierta cantidad de faltantes. Entonces, en un principio, digamos, tenemos 768 filas y luego de realizar la limpieza del dataset vamos a tener 392. Acá tenemos un código para ejecutar que efectivamente no tengamos faltantes en las variables. Y una vez hecho esto, podemos avanzar con la implementación del modelo. En este caso, para detectar si una persona tiene diabetes o no, vamos a utilizar el modelo de Random Forest, ya que combina múltiples árboles de decisión, reduce el riesgo de sobreajuste y ofrece una buena precisión sin requerir normalización estricta. Bien, una vez ejecutamos el modelo, vemos que tenemos la matriz de confusión. Esto ya lo habíamos visto en la presentación inicial del trabajo y vemos que nos da un accuracy del 0,78. Esto quiere decir que el 78% de las predicciones son correctas. Acá explicamos un poco lo que sería la matriz de confusión y en la interpretación del modelo tenemos que el modelo suele alcanzar una accuracy entre 0,75 y 0,85 y el recall para la clase 1 es lo más importante, ya que mide la capacidad del modelo para detectar correctamente los casos positivos. Por último, tenemos el ajuste de hiperparámetros, en el que tenemos los mejores parámetros y el mejor accuracy en el caso de que apliquemos este ajuste.